De 1914 a 1918, Europa estuvo en guerra consigo misma. Apenas un año después del comienzo de la guerra, 2 millones de hombres habían muerto. En 1916, con las batallas de Verdún y del Somme, la guerra entra a la era tecnológica y el siglo XX enfrenta el apocalipsis. Apocalipsis, la batalla de Verdún. Todos los días, productores de cine realizan peligrosas misiones en el frente. Entre ellos está el futuro director Jean Renoir. Tiene 20 años. Renoir escribe más tarde: el recuerdo de estos actos atroces me enferma. Nos solidarizamos con los pilotos de guerra alemanes que sufrieron tanto como nosotros. Jean Renoir, como los primeros prisioneros alemanes de Verdún, se pregunta cuál será el resultado de la batalla. ¿Victoria? ¿Derrota? ¿O una gran ilusión? La ilusión. 4 de marzo de 1916. 2 semanas después del inicio del ataque alemán contra Verdún, el general Pétain enfrenta un serio problema logístico. Desde sus cuarteles en Sougy, puede ver que la calle principal está totalmente bloqueada. Esta es la única manera de llevar provisiones y hombres al campo de batalla. Pétain toma medidas decisivas. El caballo, como herramienta de trabajo, es reemplazado por el motor. 4.000 camiones abastecen urgentemente el frente con refuerzos que convergen de toda Francia. Pétain quiere asegurarse que los hombres sean relevados de forma regular para que físicamente puedan estar en forma. Desde principios de marzo de 1916, el número de tropas aumenta de 200.000 a 400.000 hombres. Pétain define lo que él se refiere como su línea de resistencia. Una línea defensiva a la derecha del Mosa. Bajo ninguna circunstancia se permitirá que los alemanes la crucen. Pétain divide el campo de batalla en sectores y los une por medio de una red de comunicaciones adecuada. A través de estas primeras iniciativas desesperadas, se restaura una cierta confianza en el campo francés. Pero la línea de frente sigue siendo infernal. Los pesados cañones alemanes siguen bombardeando. Verdún se convirtió en un duelo a muerte entre los 2 ejércitos más poderosos de la historia. Las tropas alemanas están agotadas. Algunas unidades no tienen descanso desde que comenzó el ataque, pero las órdenes son las mismas. Sigan avanzando. ...5 de marzo de 1916... Una semana después de la caída de Douaumont, los alemanes toman el pueblo alrededor del fuerte. Los últimos combatientes franceses son capturados. Entre ellos está un capitán de 25 años, Charles de Gaulle. Herido, es evacuado a Alemania con cientos de sus compañeros. Pero primero es declarado muerto. Pétain escribe la siguiente declaración: el capitán de Gaulle, conocido por su alto valor intelectual y moral, cayó en la batalla. Un oficial excepcional en todos los aspectos.
6 de marzo de 1916. Un nuevo asalto alemán se concentra a 6 kilómetros de la línea de batalla, a la orilla izquierda del Mosa. Pétain escribe más tarde en su libro Verdun: después de un bombardeo comparable al del 21 de febrero, la infantería alemana esperaba progresar fácilmente en la zona de muerte creada por los proyectiles, pero está bloqueada por el fuego intenso y preciso de nuestros cañones. La defensa se está levantando. El príncipe, hijo del emperador, encargado del ataque alemán a Verdún, presencia amargamente este revés. Su ejército está atrapado. El avance mortal que planeó no ocurrirá. Joffre llega a Sougy el 10 de marzo. Pétain escribe: Joffre y yo estábamos en un estado permanente de crisis. Según Joffre, aunque el ejército debe conservar Verdún, la verdadera prioridad sigue siendo la ofensiva de Somme. Pétain, por otra parte, sigue exigiendo hombres y medios para resistir en Verdún. Gracias a sus camiones, organiza una increíble caravana. Los camiones pasan continuamente por este tramo de carretera de 55 kilómetros de largo por 7 metros de ancho, llamada la Vía Sagrada por el autor Maurice Barrès. Algunos conductores permanecen detrás del volante durante horas. El camino se derrumba y colapsa bajo el peso de los camiones. Pétain emprende grandes obras viales. Abre canteras para consolidar y ensanchar el camino con la ayuda de los territoriales, conocidos como los abuelos. Estos hombres ya no están en edad de combatir, pero realizan este duro trabajo. Son asistidos por un pequeño ejército de trabajadores de la Indochina francesa, que incluía el Vietnam moderno, una colonia en ese entonces. Estos mismos trabajadores fueron contratados en el Château de Versailles para transformar los jardines en un huerto y cultivar patatas para los poilus. El ejército incauta todo el ganado. Los hombres y las mujeres forzados a esta guerra no son los únicos que sufren. Morirán caballos por millones. Al igual que los perros entrenados para transportar el agua que escasea mucho en Verdún. Los más viejos no pueden llevar municiones. Cazan ratas, olfatean gases letales. Pero más importante, son compañeros muy fieles en las trincheras. El perro más famoso es Napoleón, la mascota de los artilleros de Verdún. En París, los trenes llenos de refugiados llegan a la estación de París Este. Les dejaban ver a todos lo que eran los bombardeos infernales. En sus propias palabras, describen a montones de soldados alemanes pululando el río Mosa y la valiente resistencia de los poilus. Todos están preocupados por los hombres atrapados en el horno Verdún. Corresponde a la prensa francesa tranquilizarlos. El semanario de mayor circulación, L'Illustration, dedica una sección completa de su edición del 11 de marzo de 1916 al hombre presentado como el Salvador de Verdún. La revista afirma: es un hombre concienzudo, preocupado por el bienestar de sus hombres. Hasta los periódicos alemanes se interesan en él. Un diario respetable de Berlín, el Vossische Zeitung, escribe:
La lucha ya no es entre dos ejércitos, sino entre dos pueblos. La victoria se reducirá a dos factores: voluntad y coraje. En este combate con cantidades iguales de hombres y equipo, la superioridad moral es la que marcará la diferencia. El 24 de marzo de 1916, Raymond Poincaré, presidente de la Tercera República Francesa, y el general Joffre invitan al príncipe Alejandro de Serbia a Verdún. Los serbios experimentan retrocesos en su frente. Es hora de mostrar al príncipe y a su gente que el ejército francés se mantiene firme contra el invasor alemán. Joffre, cuyo cuartel general está lejos del fangoso campo de batalla, aún acusa a Pétain de desviar fuerzas de su proyecto para atacar en el Somme y de pedir continuamente más mano de obra. Para las tropas, la prueba siempre es la misma. Llevan 20 kilos de armas y equipo a sus espaldas, más recipientes con agua y vino. Sin mencionar una ración de comida triple, porque no saben cuánto tiempo estarán en el frente o si alguna vez regresarán. El camino cuesta arriba a Verdún, en medio del lodo, desde las faldas de las colinas hasta la cima, es interminable. Son golpeados por el fuego enemigo. En este devastado paisaje, los bombardeos hacen que los hombres pierdan su rumbo. Los mapas son inútiles. Hay agujeros de proyectiles por todas partes. Proporcionan posiciones de combate o lugares para el descanso final. El teniente segundo de Beaucourt, del Regimiento 170 de Infantería, escribe: La arcilla de Verdún es tenaz y traicionera. Se traga a los hombres. Es blanda y pegajosa bajo mis pies, y con cada paso siento que me hundo más, absorbido por esta horrible arcilla. Sé que no queda nadie en esta tierra baldía constantemente bombardeada. Me abruma más la intensa sensación de temor que he conocido. Me imagino siendo engullido en una muerte lenta y solitaria. Los hombres en sus agujeros envidian a los pilotos que luchan en el cielo, pero la caballería aerotransportada es solo una ilusión. La lucha es feroz. Los pilotos se disparan unos a otros a solo 10 metros. Cuando no están asegurados a sus asientos, a veces caen de sus aviones. Al principio, los Fokkers alemanes gobernaban el cielo de Verdún. Pero Pétain adquirió mejores aviones, los Nieuports, que reversaron la situación. Los pilotos que logran derribar 5 aviones enemigos se llaman ases. El as más honrado de Verdún es el teniente segundo Jean Nevard, de 21 años. Nevard es el primer piloto francés en obtener más de 10 victorias en el aire antes de sufrir lesiones graves. Se convierte en el ángel guardián de los poilus. Celebran sus hazañas usando aviones modelo y lo apodan el Centinela de Verdún. El soldado Henri Louis, del batallón 25 de cazadores, escribe: Cuando Nevard no encontraba ningún objetivo, se aseguraba de que su vuelo cumpliera un propósito. Entretenía a los soldados arrodillados en las trincheras. Ponía su corazón y usaba sus habilidades para mostrar a estos pobres hombres que pensaba en ellos. ...9 de abril de 1916...
Los alemanes atacan de nuevo, esta vez a ambos lados del Mosa, atrapando a Verdún en un movimiento de pinza. La lucha de la artillería dura toda la noche. Al amanecer del 10 de abril, las líneas apenas sí se movieron. Los franceses encuentran una carta en el cadáver de un teniente alemán del Regimiento 71 de Infantería. Estuve viviendo en la suciedad y no he podido bañarme en los últimos 8 días. Una tristeza moral reina sobre este infierno. No tomaremos a Verdún. Costaría muchas vidas. Para ganar, tendríamos que luchar durante meses. Pétain se dirige a sus hombres. Declara: los disparatados ataques del príncipe fueron bloqueados en todas partes. Sean valientes, los venceremos. Sean valientes, los venceremos. La maquinaria de propaganda transmite de inmediato las palabras históricas de Pétain. Los soldados amotinados de 1917 parodian su declaración en avisos callejeros. Nuestros líderes, los venceremos. En los cuarteles de Chantilly, Joffre encuentra cada vez más difícil cumplir con las interminables peticiones de refuerzos de Pétain. Su reputación lo convierte en el rival potencial de Joffre. Para evitar molestar a la opinión pública, Joffre nombra a Pétain comandante del Grupo de Ejército Centro. Esta promoción está diseñada para dejarlo fuera. El 1 de mayo de 1916, Pétain es reemplazado por el general Robert Nivelle, de 59 años. Un graduado ambicioso y particularmente obediente del Instituto Politécnico, pide menos hombres y recibe más artillería. Los alemanes, por otra parte, creen que el resultado de la batalla se jugará en la orilla izquierda. Lanzan asalto tras agresión durante todo el mes de mayo. Se enfocan específicamente en una colina llamada Morhomme. Con 295 metros de altura y 1 kilómetro de ancho, domina todo el valle del Mosa. El teniente Louis Mauffret, un médico militar de 27 años, es asignado al puesto médico de emergencia de Morhomme. Será su peor experiencia de guerra. El 20 de mayo, los alemanes lanzan un ataque de artillería masivo. Louis Mauffret describe la escena. Alrededor de las 11, el bombardeo toma un ritmo extraordinario. Ni siquiera podemos contar los ataques. Por lo menos hay 20 por minuto. Nos martilla en la cabeza y todo nuestro sistema nervioso central. Estamos destrozados. Parecemos marionetas, nos desvanecemos. Veo cómo mis compañeros caen inconscientes uno tras otro. Durante 6 horas seguidas fuimos sometidos a impactos, gases y vibraciones constantes. Cualquiera se volvería loco. Mauffret despierta, junto con sus hombres. ¿Cómo esto es posible? ¿Cómo sobrevivieron? Pero para muchos, la locura les espera. Un informe de la Sociedad Clínica para la Salud Mental. Uno de nuestros pacientes que sufrió una conmoción cerebral en Verdún debió ser internado en un pabellón psiquiátrico. Está muy desorientado y delirante. No recuerda su vida en la zona de combate. Su último recuerdo data de 10 días antes de que su regimiento fuera transferido a la región del Mosa. Delirio,
o pérdida total de identidad. Es el problema más común entre estos hombres abatidos, que nunca recuperarán sus facultades mentales. En este paisaje apocalíptico, la tierra se devora a los hombres. El lodo de Verdún se volvió una necrópolis viva, remodelada constantemente por los proyectiles. Una mezcla de vida con los muertos franceses y alemanes. El soldado Paul Edighofer escribe: hay cuerpos podridos por todas partes. Los pisoteamos sin darnos cuenta, hasta que nuestro pie se hunde en algo blando. Entonces pensamos que ahí descansa un camarada, un hombre como yo. El dulce y nauseabundo hedor de la putrefacción penetra en nuestros uniformes. Dios abandonó el campo de batalla, escribe Blaise Cendrars en su libro La mano cortada. El padre Georges Hennock está en todas partes. Los Poilus lo apodaron como capellán. Escucha las confesiones de los que van al frente de batalla. Administra la santa unción a los moribundos. Después de cada ataque, bendice el terreno por la cantidad de cuerpos esparcidos en el lodo debido a la lluvia de proyectiles. Francia es una de las primeras naciones en guerra en movilizar a su clero. Un soldado raso de la República Francesa Secular dice: cuando los proyectiles y las balas me hicieron enfrentar a la muerte, abracé la religión. Las tropas francesas aún creen que las cosas pueden mejorar. Pero la situación solo empeora. El nuevo comandante de Verdún, el general Nivelle, que se muestra aquí con su diputado, el confiable general Julma, quiere empezar su misión con una hazaña espectacular. Asigna a uno de sus oficiales más rudos, el general Charles Mouget, de 49 años, para recapturar el fuerte Douaumont. Gracias a la plena movilización de la industria francesa, a la logística férrea y a un sinfín de camiones, millones de proyectiles fueron almacenados. 3 meses después del ataque alemán, 1000 toneladas de proyectiles por día caen en el fuerte Douaumont. Mouget pone en movimiento a sus hombres. De nuevo, la poderosa artillería tiene poco efecto sobre los alemanes bien protegidos. 4 días más tarde, 4.500 soldados franceses son puestos fuera de acción. Sus cuerpos no son filmados. Los camarógrafos del ejército prefieren mostrar los cadáveres de unos pocos infortunados combatientes alemanes. El 2 de junio, los alemanes lanzan otro ataque, logrando penetrar la defensa francesa hasta llegar al fuerte Vaux, a solo 10 kilómetros de Verdún. Al interior del fuerte, 600 soldados franceses están apiñados en condiciones deplorables. Su única esperanza es esta última paloma mensajera, uno de los héroes del fuerte Vaux. El comandante Reynal, que lidera la defensa francesa, envía este telegrama volador. En un pequeño pedazo de papel escribió: "Sáquenos de aquí ahora". La paloma del comandante Reynal logra lo imposible, volar a través de balas y gas. El ave muere de hambre, y su inquebrantable instinto la envía a buscar comida de vuelta en su palomar militar, en la ciudadela de Verdún. Durante este tiempo, cuando todas las líneas telefónicas están cortadas y los correos humanos no pueden pasar,
las palomas mensajeras cumplen con su objetivo. Autobuses y remolques sirven como palomares móviles. Un lazo muy fuerte une a las aves con sus entrenadores militares. La paloma mensajera del comandante Reynal recibe un anillo de la Legión de Honor antes de caer víctima del asfixiante gas. Pero los refuerzos no llegarán al Fuerte Bow. El 7 de junio de 1916, los sobrevivientes se rinden, debilitados y enfermos por la sed y la exposición al gas. El príncipe, que contaba con esta victoria, decide en un gran gesto hacer que sus soldados presenten armas a las valientes tropas francesas tomadas en cautiverio. Los franceses están en problemas en Verdún, al igual que sus aliados italianos en la frontera austríaca. Para aliviar el frente occidental, cuentan con sus otros aliados, los rusos, que lanzan una ofensiva a gran escala. El 4 de junio, soldados rusos y la caballería lanzan el ataque. Golpean primero a las tropas del Imperio Austrohúngaro, que luchan junto a los alemanes. Los rusos toman miles de prisioneros austrohúngaros. Los hombres son enviados a su cautiverio a pie, excepto los oficiales, que son transportados en carruajes alados por caballos. En 1916, los grandes imperios se hacen pedazos, pero con decoro. Tal como esperaban los aliados, el general Falkenhayn, al mando de las tropas alemanas, bloquea los refuerzos de Verdún. Hace que los envíen rápidamente al este, por la notable red ferroviaria alemana. Pero Falkenhayn no puede controlar la ofensiva rusa, que sigue victoriosa hasta el otoño. Este es un gran alivio para los franceses en Verdún. Los soldados en el frente de Verdún aprovechan al máximo una merecida pausa. Algunos visitan a sus compañeros menos afortunados. Otros finalmente tienen tiempo para leer las cartas de sus madrinas de guerra. Esta ola de afecto es un fenómeno nuevo, impulsada por el ejército para mantener el ánimo de los soldados. 5.000 millones de postales en 80.000 diseños diferentes se intercambian. Esta correspondencia es seguida a veces por una aventura, una gran historia de amor o una muerte trágica. El ejército prefiere el formato postal, que es corto y facilita la censura. Los comentarios sobre los horrores de la batalla o información militar no deben ser filtrados. Los espías podrían estar al acecho entre las bien intencionadas madrinas. La comitiva del general Pétain está igualmente preocupada porque Alemania le lance una hermosa seductora a sus brazos. Puede que Pétain esté lejos del frente de Verdún, pero no del corazón de sus muchas conquistas femeninas, como esta que escribe: tengo sed de placer, de caricias salvajes y besos ardientes. Otra escribe: ojalá mis labios estuvieran en los tuyos, besando y mordisqueando. Pétain tiene la energía y el tiempo para mantener relaciones continuas con más de 40 mujeres, incluyendo a la cantante de ópera Germaine Loubat, quien recuerda: canté para nuestras tropas en la tarde, y en la noche asistí a la cena que el general Pétain presidía. Me pareció muy apuesto. Bromeando, decidimos que yo sería su madrina de guerra. Escribí y recibí muchas cartas que, muy pronto, se hicieron más íntimas. Él pensó que yo era hermosa, y así nació nuestro amor. El general Guillemin escribe: no puedo creer que Pétain tenga todas estas aventuras en medio de Verdún. El 22 de junio de 1916, el ejército británico y las fuerzas francesas se preparan para atacar en el Somme.
En los primeros minutos del ataque, 20.000 ingleses, escoceses, galeses, irlandeses, canadienses, neozelandeses, sudafricanos, indios, rhodesianos, australianos y todos los hombres de Terranova perecerán. Desde el 1 de julio de 1916 en adelante, día tras día, mes tras mes, se llevan a cabo repetidos ataques. En noviembre, al final de la ofensiva, hay 1 millón de bajas británicas, francesas y alemanas. Una vez más, una estrategia formada en torno a una intensa preparación de artillería seguida de ataques masivos demostró ser ineficaz. Pero el sacrificio de los soldados aliados interrumpe los planes de batalla de Alemania, forzándola a dividir sus tropas. El comandante en jefe alemán, el general von Falkenhayn, dirige su atención en Verdún para una ofensiva de último momento. 6 meses después del inicio de la batalla, el 10 de julio de 1916, se concentra en el último gran obstáculo antes de Verdún, el fuerte Souville. En Souville, un paisaje lunar envuelto en muerte. La feroz resistencia francesa frustra los ataques finales del enemigo. Los alemanes exhaustos se rinden por miles. El médico del ejército francés, el mayor Léon Barros, escribe: los prisioneros alemanes pasan delante de nosotros. Tienen hambre, sed, tienen caras demacradas y ropa andrajosa y enlodada. Quieren comida y agua. Nuestros soldados, que han sufrido tanto en sus manos, les dan pan, chocolate y agua. Olvidan su enojo en una gran muestra de generosidad. Atendemos a los heridos alemanes que están llorando. Nos ofrecen todo lo que tienen: navajas, cigarrillos, cerillos. Pero la angustia de estos soldados alemanes hace eco en la de sus familias en Alemania, sometida a un terrible bloqueo naval y arruinada por gastos militares. Toda la comida es enviada al frente. Los alemanes literalmente están muriendo de hambre. Ya se comieron los pocos caballos que no fueron incautados. Los caballos fueron sustituidos por cebras de circo, aquí en Dresde. Por camellos o elefantes. Pronto también los matarán por comida. El 29 de agosto de 1916, el emperador alemán Guillermo II sustituye a Falkenhayn por el imponente mariscal Paul von Hindenburg. Hindenburg derrotó a los rusos a principios de la guerra. Siempre está asistido por un formidable estratega, el general Erich Ludendorff. No hay duda en sus mentes: ganarán esta guerra. Las fuerzas alemanas aún ocupan Francia. Los sangrientos intentos de los aliados por recuperarla han fracasado. Verdún hace parte ahora de la línea de defensa alemana, protegida por los fuertes ocupados de Douaumont y Vaux. Pero esto también implica abandonar la ofensiva y ordenar de nuevo gran parte de la artillería. Retirarse de cualquier posición está fuera de discusión.
En las ruinas de los fuertes, convertidos en cloacas insalubres, los soldados alemanes abandonados a su suerte viven una existencia de pesadilla. Uno de ellos, Arnold Zweig, es amigo de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Zweig escribe: respiramos miseria, la ropa interior de los hombres, remendada 100 veces, se desmorona. La comida es escasa, se roban las raciones el uno al otro. Ya ni siquiera se molestan por combatir los piojos. Lo peor es que el ejército empieza a culpar a los judíos por la gran tristeza y sufrimiento de Alemania. Los franceses marchan para recuperar los fuertes de Douaumont y Vaux, futuros símbolos de la victoria. Las tropas coloniales jugarán un papel importante en el acto final de la batalla. Moja envía a estos hombres, junto con otras tropas indígenas, a unirse a los soldados Poilus en el ataque a Douaumont. Como de costumbre, el general Nivelle, comandante en Verdún, confía en una fuerza de artillería aún mayor. Enormes cañones calibre 400 milímetros, montados sobre ruedas, disparan proyectiles de 900 kilos. Después de un extenso bombardeo de artillería, las tropas lanzan su ataque contra Douaumont a la velocidad impuesta de 100 metros en 4 minutos. A pesar de las fuertes pérdidas, Douaumont es recuperado el 24 de octubre. Estas son las primeras fotos tomadas dentro del fuerte, después de ser impactado por un proyectil de 400 milímetros. La terrible explosión y el consiguiente incendio llevaron a la rendición del fuerte. El 2 de noviembre, el fuerte Vaux también es recuperado por los franceses. 10 meses después del ataque de Alemania contra Verdún, el 21 de febrero de 1916, los franceses recuperaron sus fuertes principales. El alto mando francés anuncia oficialmente el fin de la batalla de Verdún el 18 de diciembre de 1916. Los Poilus, que no se dan cuenta de que aún les quedan 2 años de lucha, y sufren y mueren delante de ellos, observan cómo los hombres con los que han combatido durante casi un año son enviados al cautiverio. Cada uno de estos prisioneros alemanes puede evocar en su corazón el canto imperial de los muertos del ejército. Una vez tuve un camarada. Mejor no he encontrado. El tambor nos llamó a la batalla y él caminó a mi lado. Los residentes de Verdún pueden regresar a sus hogares, o lo que queda de ellos, pero saben que su pueblo se convirtió en el símbolo mismo del espíritu patriótico. Durante los años venideros, verán a innumerables padres, amigos, hermanos y viudas buscar el rastro de un ser querido. Aquellos a los que las escalofriantes estadísticas se refieren como los desaparecidos.
El paisaje lunar del campo de batalla de Verdún, filmado aquí en 1916, se extiende por solo 20 kilómetros. Sin embargo, durante 300 días y 300 noches, fue el escenario de las peores confrontaciones de la Primera Guerra Mundial entre franceses y alemanes. 60 millones de proyectiles se dispararon. En algunos lugares, el nivel del suelo se hundió 7 metros. 9 pueblos fueron arrasados. Después fueron declarados muertos por Francia. Fleury, uno de estos pueblos en el Mosa, sigue oficialmente registrado con una población de 0. Unos 2.5 millones de hombres lucharon en Verdún. 714.000 fueron muertos o heridos, muchos discapacitados de por vida. 379.000 franceses, 335.000 alemanes. 100 años más tarde, Verdún sigue siendo una página indeleble en la historia del heroísmo y el sufrimiento humano. De 1914 a 1918, Europa estuvo en guerra consigo misma. Apenas un año después del comienzo de la guerra, 2 millones de hombres habían muerto. A finales de 1915, los jefes de Estado Mayor francés y británico y sus enemigos alemanes y austrohúngaros creen que solo más cañones y proyectiles romperán el estancamiento. En 1916, con las batallas de Verdún y del Somme, la guerra entra a la era industrial y el siglo XX vive un horror sin precedentes. En Verdún, el soldado francés Henri Evan, del Regimiento 66 de Infantería, escribe: Estamos en el reino de los muertos. Relámpagos parpadean sobre las cimas. La noche arde con las llamas del infierno. De repente, la oscuridad se parte en dos. Del otro lado del horizonte, estallan las luces del apocalipsis. Apocalipsis. La batalla de Verdún. La masacre.